Buenas tardes mis hermanos, doy gracias al Señor por estar con ustedes y poder llevarles algo más de las Sagradas Escrituras. El tema para hoy lleva por título Rumbo a Roma y la cita bíblica la encontramos en el libro de los Hechos, capítulos 27, versículos 1 al 2. Y leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos de otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Amén. Gracias, mi Señor, por tus palabras. Amén y amén. La historia ha cambiado. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, ya no está al frente de ningún concilio ni de gobernantes. Ha sido detenido y acusado por los ciudadanos romanos y judíos de sedición, blasfemia, rebeldía contra el Estado, hereje, predicador de dioses extraños y agitador social. Acusado de falso apóstol por los verdaderos falsos apóstoles que buscaban dividir a la iglesia de Cristo. Ahora es un prisionero que está en un barco y va con rumbo a Roma, la última parada de su vida terrenal. ¿Cómo reaccionaría usted al saber que el barco en el que navega se le ha avisado que va directamente rumbo a una gran tormenta? ¿Cómo reaccionó el apóstol Pablo? Como siempre lo había hecho. Las veces que estuvo preso, terminó siendo el carcelero. Cuando estuvo frente a los reyes como prisionero, terminó siendo el juez. Ahora, mis hermanos, los invito a navegar en un barco que se dirige hacia la tormenta y cómo salir de ella. Rumbo hacia la tormenta. Hechos, capítulo 27, 13 al 15. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. La confianza en la experiencia humana no siempre funciona para mantener el barco a flote en medio de la tormenta. Puede que usted sea un gran conocedor de los mares de la vida, pero debe recordar que Dios es el dueño de todas las tempestades. Podemos ver cómo en ocasiones los hombres le dan más crédito a la supuesta sabiduría del mundo que a los hombres que tienen una relación con Dios. Hechos 27:11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. La experiencia nos ha revelado que una de las cosas más difíciles de hacer cuando estamos pasando por una tormenta es poder resistir la tentación de manejar nuestras tormentas en la forma que pensamos que será lo mejor. Sin embargo, los criterios humanos para manejarnos en una crisis no funcionan. Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Debemos tener presente que las tormentas siempre deben ser manejadas por el Creador, el ángel de Dios en el barco. Hechos 27, 22 y 23. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Lucas nos dice que el total de la tripulación era de 276 personas, versículo 37. Pero la verdad es que nadie, sino solamente Pablo, sabía del tripulante número 277, cuyo nombre era el ángel de Dios. ¿Y quién era este nuevo integrante de la tripulación? Pues nada menos que el Señor Jesucristo. El ángel de Dios le dice, no temas. De verdad que esta palabra es la más importante que podríamos escuchar cuando nos encontramos en medio de una tempestad. Alguien ha dicho que esta palabra aparece 365 veces en la Biblia. Apartándome un poco del mensaje de hoy a propósito de lo que acontece en el versículo 29, donde nos dice que, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa,
Alegóricamente, permítanme hablarles acerca de 4 anclas que cada seguidor de Cristo debiera tener en su vida para cuando nos ataquen las tormentas, a saber: el ancla de la presencia, versículo 23, el ancla de buen ánimo, versículo 25, el ancla de la gratitud, versículo 35, y el ancla del plan de Dios, versículo 24. Ahora, si el barco es destrozado en la tormenta, sus piezas y sus restos servirán para salvarnos. Pero no podemos abandonar la nave. Siempre que nos golpea una tormenta, la reacción humana es querer huir del momento. La desesperación por alcanzar tierra mantenía a todos los tripulantes en vilo. Pero cuando los marineros quisieron abandonar el barco, Pablo salió a su encuentro y les dijo estas palabras. Hechos 27:31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. No podemos dejar la cobertura de la iglesia de Dios, que en este mensaje es simbolizada por el barco. Si lo hacemos, nos ahogaremos en el mar de problemas que nos rodean. Los problemas no terminarán porque dejamos el barco, al contrario, aumentarán porque nos quedamos sin cobertura, y la tormenta continuará hasta que su furia disminuya. Pero Dios nos llevará hasta la orilla de la salvación. Conclusión. Uno de los textos más tristes de la Biblia aparece en esta historia. Hechos 27:20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué hacen cuando las estrellas se desvanecen de sus noches y cuando no aparece el sol en sus días? Se encuentra en una oscuridad, deseando que llegue el día. Si usted creó la tormenta y está tratando de escapar en un pequeño bote, le aconsejo que no siga adelante. Y si la tormenta ha sido permitida por el Señor, entonces sepa que el ángel de Dios va con usted en aquel barco que se dirige hacia la tormenta. Usted no está solo. Si le ha confiado su vida a Dios, al final de la tormenta no va a morir, sino que llegará sano y salvo a la otra orilla. Esa es la promesa de esta historia. Veamos una de las instrucciones que el apóstol Pablo les dejó a los corintios. Por lo demás, hermanos, tened gozo perfeccionado, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. 2 Corintios, capítulo 13, versículos 11 al 14. Amén y amén. Gracias, mi Señor, por tus enseñanzas, las cuales siempre nos llevarán a puerto seguro. Amén y amén.